Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos, bienvenidas a esta cita cultural del matutino Ojalá, que retransmitimos por todas las emisoras de esta Corporación Estatal de Radio y Televisión. Les cuento: Dominicana FM 98.9, Quisqueya 96.1, Radio Santo Domingo en la amplitud modulada. También nuestro portal canal4rd.com y todas las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook a su disposición para que puedan compartir el contenido de nuestra programación de este canal 4RD. Y hoy hay un programa muy especial que les había comentado en otra ocasión. ¿O sí? Sí, León, lo habíamos comentado. León Félix Batista, poeta, organizador del Festival Internacional de Poesía 2018, viene organizando festivales hace mucho tiempo. Ahora, con el apoyo del Ministerio de Cultura, se asume esta quinta edición. Y hoy tenemos el privilegio de contar con los poetas y las poetas que vienen desde distintos países, representando sus países en esta quinta edición del Festival Internacional de Poesía que se inaugura esta noche a las 7 en la sala Aida Bonelli de Díaz del Teatro Nacional Eduardo Brito. Quiero agradecer sobremanera al poeta León Félix Batista, que nos da la oportunidad de poder conversar con este set maravilloso lleno de poetas de distintas partes del mundo. Les cuento que está don Valerio, déjenme hacerme una ayudadita aquí. Don Valerio Magrelli, desde Italia, bienvenido. Encantada, poeta, mucho gusto. Aquí está Irene Migrelli, que es su hija. Hija y padre poeta, padre e hija poeta, ¿no? No poeta. No, poeta, no. Ella es agente literaria. Y está en una agencia literaria. En una agencia literaria. Perfecto, bienvenidos. Mercedes Rofé, desde Argentina, tierra pródiga de poetas, tierra de Borges. Está Homero Aridgis, ¿lo dije bien? Desde Sí, muy México. bien, muy ¡Viva bien. México! Gracias. ¡Cabrones! Eso, no tanto. No tanto. Más bien hermanos. Desde Venezuela, mis hermanos venezolanos, Luis Alberto Crespo. Gracias, mi amor. Encantada de recibirlo. Andrés Sánchez Robaina, desde España y olé. Desde Canarias, exactamente. Canarias. Desde las Islas Canarias. Islas Canarias. Sí. Bienvenido, un gran honor. Gracias. Y desde México Bien hallada. también tenemos una representación mexicana importante, un hombre y una mujer balancearon. Así es. Miriam Moscona, Eso. hija de padres búlgaros sefardíes, nació en México también. Y para nosotros es un honor, como les reitero, el agradecimiento. En una agenda tan apretada como tiene este quinto festival, ¿no?, internacional de poesía, que estén aquí en Cita Cultural lo valoramos muchísimo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Poeta, empezamos con una provocación. Muy bien. ¿De qué se habla en un festival internacional de poesía? ¿Qué conversan los poetas? ¿Qué les preocupa a los poetas en este mundo? Me imagino que Sartre, que lo voy a citar, dijo que la poesía no es literatura. Pero también, perdóname. Pero, y que también Ajá. dijo Sí. un mexicano fundamental, Octavio Paz: la poesía fue una manera de darme cuenta de lo que yo quería decir. Muchas veces te acercas al papel, atraído por una necesidad oscura de decir algo, pero no sabes qué Ajá. vas a decir. Escúchame. Provocación ya. Espérate. Y que no hay puedo una- intervenir es que más está porque diciendo tenemos poco provocación, tiempo. Mira, Ya porque hay provocaste, otra parte, hay una frase famosa de Hölderlin que dice: la poesía es el más inocente y peligroso de los menesteres. Así que por ahí tú ves de que después que podemos hablar. Pero también Raymond Carver, el gran poeta norteamericano, decía: ¿de qué hablamos cuando hablamos del amor? Y Entonces, Hellman decía complejo, que ¿no? la poesía era una trinchera, ¿no? Una es. resistencia, una rebelión. Es- Podemos empezar por las mujeres, ¿no? Me decía usted, Sí. León, que es un fiel adorador de Eso. las féminas. Y ya que Bueno. cité a un mexicano, pues tenemos aquí A Miriam Moscona. a Miriam Moscona. Bienvenida, Miriam. Muchas La gracias. provocación con Octavio Paz, para a partir de ahí hacer una reflexión, ¿no? ¿Qué hablan los poetas cuando se reúnen? ¿Tú qué piensas? No, yo pienso muchísimas cosas. Pues Pero generalmente, como la poesía no muchos es nos tan conocemos, nos da gusto reencontrarnos. No solamente hablamos de libros, hablamos también de la vida, del mar, de la belleza de estar aquí en esta isla hermosísima. Nos han
puesto en un hotel que tiene una vista frente al mar. Ah, el Mar que Caribe. nosotros, ¿verdad, Homero? Viniendo Sí. de una ciudad Gris. de 22 Encandilados. Del millones. sol, del sol. Sí, Encandilados. es Sí, una una ciudad maravilla, es una solar. maravilla. Entonces, no nada más hablamos de poesía, pero también hablamos de poesía. Y en esta quinta edición, ¿cuál es el tema que les ha llamado más la atención, que se va a asumir, ¿no?, dentro de este encuentro? Bueno, no hay un tema definido salvo el poeta al que se homenajea durante el festival, que es en este caso Tomás Hernández Franco. Nuestro interés como dominicanos y como organizadores del festival es también dar a conocer la poesía nuestra frente a los invitados internacionales y que se expanda el conocimiento de lo que nosotros hacemos. Pero salvo eso, el tema general, no hay un tema general definitorio de por dónde van las cosas. Por eso los poetas se representan a sí mismos como poetas y a su obra, Claro. y de algún modo su tradición, ¿no? Así que hay mucho que decir, hay mucha tela de donde cortar y mucho que aprender de ellos. Europa y América, ¿no? Así. Tienen mucho que conversar, ¿verdad? Claro. No, me gustó mucho su pregunta. Por ejemplo, ayer con Miriam conversamos de palabras. Entonces, para mí, a Miriam decimos que me gusta muchísimo la palabra haber. Porque por un italiano el problema enorme de la traducción es de comprender y reconstruir el sentido de una palabra. Entonces, haber es como una no palabra, es una antipalabra, es magnífico. Y todos los giros del español que hay entre todos los participantes. Sí, eso es un gran Le tema. decía yo ayer Gran Eso es buenísimo. a Valerio que en México tenemos una expresión que creo que no se usa en otros lugares de América Latina, que es utilísima, que es ni modo. Ni modo. Aquí lo usan. No. No, Ni modo es, no se pudo, lo siento, no hay nada que hacer. aquí ni se dice modo. me guayé. Sí. Es muy reciente. Sí, es muy reciente, sí. Ahora con las tecnologías, ¿no? Pero yo hablaba con don Valerio para provocarlo un poco, Sí, claro. ¿no? Que tiene que conversar Europa con América, ¿no? Muchísimo. Y hay una gran tradición. Estaba leyendo lo fundamental que era Quevedo para Octavio Paz, por ejemplo. Sí. O lo importante que para otros poetas como Juan Gelman también fue haber abrevado del siglo de oro español, por ejemplo. Yo conocía a Juan Gelman. Estuvo aquí. Sí, también. Y yo tengo Sí. una foto con él. Sí, que me emociona mucho cada vez que la veo. Bueno, Con Juan Juan Gelman es como un modelo para nosotros también, porque es el modelo de un escritor que sabe cómo mezclar la escritura al dolor, a la experiencia. Esta es poesía. Poesía es experiencia que se hace palabra. Entonces el poeta es como un ingeniero de las palabras, pero con el material de su vida y de su sociedad y de su historia. Y de su historia. Ingeniero, yo no pensaría que es un ingeniero. Ajá. Yo pienso que sería un espíritu animando a las palabras, animando con su poesía el mundo, captando, percibiendo el mundo. No estaría de acuerdo que Sí, sea ingeniero. claro, me gusta Porque eso. es muy técnico, digamos. Y luego también lo que decían Juan Gelman, realmente la historia de la poesía ha sido experiencia, asimilación del dolor, de la percepción del mundo, desde siempre. Es decir, no creo que sea privativo de Gelman, sino de toda la historia de Sí, la poesía. claro. Muy bueno. Desde Sí, la te- comedia, de Divina Comedia que ustedes tienen en Italia, ha sido la percepción del mundo y de la historia. Sí, Desde antes. pero también una alta condición humana. Un poeta es una alta condición humana. Es decir, no se es poeta porque se escribe poesía solamente. Se es poeta porque es una alta condición humana. De tal manera que ascender a ser poeta es ascender a tener esa altura humana. Existen escritores de poesía y existen poetas. Esto es perfectamente verdad. Ya que Ajá, ¿y tú cuáles hablas- son las diferencias? La diferencia es, hay una destreza, bueno, existe una cosa extraña que dice, porque yo soy como soy y no soy como los demás, como dice, y escribo o tengo una sensación distinta en la naturaleza del ser humano. Bueno, es él es distinto a los demás.
Entonces por ahí va a una calificación, eso es poético lo que está diciendo. Este hombre es medio poeta, todo el tiempo en la luna. Pero existe el poeta como condición humana donde cabemos todos, que es la alta condición, la ética para entender el mundo, la libertad, la justicia, el amor, por supuesto. Entonces yo creo que unir las dos cosas es lo que realmente sería lo más alto, la más alta exigencia para todo aquel que ama la poesía. Para mí lo que acaba de decir Luis Alberto es especialmente interesante e importante. Porque a mi juicio la poesía no sería tanto una experiencia como una expresión de libertad. Es decir, un modo de que la conciencia hable de uno mismo y del mundo, ¿no? Hölderlin decía, el gran poeta romántico alemán, decía que lo que permanece lo fundan los poetas, ¿no? Es decir, que aquello que verdaderamente nos hace humanos, no nos constituye como seres humanos, ¿no? Es una especie de verdad profunda, verdad interior, que expresa lo más hondo de uno mismo, ¿no? Pero también la poesía no es, digamos, no se dirige exclusivamente no es un lenguaje privado, ¿no? Es el lenguaje de todos, ¿no? Es el lenguaje, como decía Mallarmé, ¿no? Es el lenguaje de la tribu, ¿no? Y yo creo que eso debe quedar claro para todo el mundo. Es decir, la poesía no es un lenguaje privado. Digamos. Claro, es decir, es la cultura hablando, digamos, de sus elementos más profundos, más constitutivos, ¿no? Una gran definición de la poesía, creo que la dio Martín Heidegger, cuando dice que con la creación del mundo, dice la poesía del ser, con mayúscula, ha comenzado. O sea, desde la creación comenzó la poesía del ser, que es la que nosotros repetimos y ensalzamos desde entonces, desde el Génesis. Le estaba leyendo que la poesía es consustancial al ser humano, ¿no? Y que siempre hubo poesía. Sí, claro. La comenzamos a leer cuando se inventa la imprenta. No se sabe. Pero se oía la poesía. Pero poesía significa Se hacer. oía. Y se cantaba la poesía en la cultura hindú, sí. los grandes poetas y los grandes poemas, poesías de la India, de esa civilización milenaria, se cantaban, Sí. tenían una entonación. Entonces viene la imprenta, viene Interesante. Sí. el palabra mismo, escrita, y ahora la palabra poesía escrita. la leemos y también la podemos oír. Pero tal vez comenzó con un gesto. A lo mejor el hombre de Cromañón tomó una flor y se la entregó a su mujer y en ese momento está diciendo algo. O que Eva no la es. manzana. Eso. O la poesía era Eva. A lo mejor O se la Eva entregó, Mango. Era la poesía. a lo mejor se la entregó ella a él. Ajá, exactamente. Sí. Sería Pero, interesante. Me engañaron, me engañaron. pero la mordieron poesía, juntos. La mordieron poesía juntos. comenzó con el La mordieron juntos, ¿no? Así Pero que fue Mercedes ella, viene ¿no? de la tierra de Borges. Los mitos de creación. Pero que Mercedes, queremos oírte. A ver. Entre tantas opiniones, ¿no? Sí, estoy Hay muy de acuerdo. hay un punto en común, la trascendencia de la poesía, ¿no? Sí. Porque le preguntaron a un crítico Y que en para, ese sentido creo ¿para que- qué sirve eso? Que no la entiendo. Me contaba Bueno, León. Debemos Me decir gustaría para qué oír a- sirve el crítico. Me gustaría oír a Mercedes. ¿Qué opina sobre...? Creo que estoy de acuerdo con lo que estaban diciendo con respecto a la poesía inherente al ser humano, pero a la vez creo que al hablar de los poetas y las poetas, que en realidad pienso que más que ser uno poeta toda la vida, tiene momentos de ser poeta que es cuando está atravesada por algo, que es lo que se escribe, ¿no? Por eso también desligo al poeta y a la poeta de cierta constante iluminación con respecto a la realidad inmediata. La poesía te puede predisponer a tener acceso a otro tipo de realidad, a lo mejor en la cual podés llevarte un poco mejor con lo que recibís, ¿no? Con lo que percibís. Y es importante lo que uno percibe, en tanto ser poeta, en tanto es compartido con la humanidad. En ese sentido, creo que sí, que es inherente al ser humano. Sin embargo, creo que también hay algo de ser ingeniero o ser technician, como el technician of the sacred, técnicos de lo sagrado, como los chamanes. ¿no es cierto? Perfectamente. Que me es, gusta muchísimo. ¿Cómo? que Sí, lo de como otras técnicos de lo personas sagrado, saben Jerome hacer otra Rothenberg. cosa muy bien hecha, un autobús, un edificio, nosotros tratamos de hacer esto bien hecho y es la parte en la cual contribuimos a que la humanidad quede representada en lo que podemos decir.
Muy En bueno. ese sentido sí creo que somos un poco técnicos. No en el sentido de técnicos formalistas de la poesía, sino Con el técnicos- acercamiento a la palabra. Claro, claro, Sí. de saber, de haber tomado a nuestro cargo un poco esa representación de cierto aspecto de las preocupaciones humanas. Sí, Sí. muy bien. Yo que, Sí, sí, que usted es el co-conductor de Sí. este encuentro. Sí. Yo creo que este es el momento de la intervención de Irene Magrelli, a quien hemos Muy traído al bueno. festival Esa. en su calidad de agente literario. Ella además trabaja, representa Italia, qué belleza, sí, ¿no? trabaja Sí. para Corris Brown, una gran agencia literaria en Londres, y bueno, pues con quienes tratan es con autores y con libros y con posibilidades de publicación. Así que en ese sentido, ella va a dar un taller en este festival muy pronto, el miércoles, dirigido sobre todo a los jóvenes para que entiendan cómo se puede utilizar un agente literario intermediario entre tu obra y la publicación. Y de eso y del tratamiento de la poesía en las agencias literarias es que quizás Irene pueda decirnos algunas cosas ahora. Básicamente mi trabajo es y buscar nuevos talentos, nuevos escritores y poetas. Y soy muy contenta de ser aquí Ser. en Santo Domingo. Y fuimos con mi padre muchas veces en América Latina porque fuimos a Chile para el aniversario de Neruda y a México para Octavio Paz. Y ahora estamos aquí con todos esos poetas y ayer conocí a Alexei y hablamos mucho y él me contó de un poco de la escena poética de Santo Domingo y hablamos mucho de cómo la tecnología puede ayudar la poesía a compartir Muy bueno. con Instagram, con Facebook, con todo. Entonces, creo que es una era muy interesante Sí. para la poesía también, Así para es. la nueva generación. Así es, Sí. así es. Cuando sale el libro impreso que les comentaba de la historia, ¿no? Que ya la poesía la podíamos leer, antes la cantábamos, Sí. la comunidad Sí, se sí. reunía, Bueno, así se comenzó. traspasaban oralmente las tradiciones y las costumbres de los pueblos. Entonces, ahora la tecnología plantea un reto Sí. muy amplio, ¿no? Tanto así Ahora, que las podemos- editoras, Sí. que según un barómetro que estuve leyendo, que tuve en mis manos unos estudios, se publica menos poesía y cuando se publica poesía se publica en otros idiomas, no en español. ¿Cuál es el reto entonces de una editora que quiera darle voz y trascendencia a la poesía en español? Yo creo que el papel del agente literario es distinto al del editor. Sí, sí, absolutamente distinto, porque el agente busca y pues ayuda al escritor a buscar un editor. Pero es verdad que la poesía es muy difícil, porque todo el mundo cree que es algo difícil, que no es posible de leerlo, pero yo creo que como poetas como Alexei y jóvenes pueden cambiar esa situación y hablar con los jóvenes. Él me decía que él trabaja con muchos jóvenes y que está organizando un premio por jóvenes menor de 18 Sí. años. Sí. Sí, sí, sí. Eso es muy interesante. Sí, claro, claro, claro. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes, ¿no? En sus países? Me gustaría oír brevemente la opinión de la juventud de su época que les ha Bueno, tocado en vivir. mi caso, por ejemplo, ¿Está interesada en la En mi poesía? caso soy profesor de literatura desde hace muchos años, ¿no? Y veo que el interés y la preocupación por la poesía nunca ha cesado, ¿no? Yo en ese sentido me reafirmo en la opinión que expresé antes en cuanto a que la poesía es, digamos, una versión tan profunda del ser que no podrá desaparecer. La primera expresión, digamos, de lo humano, ¿no? Es la palabra. La palabra nos constituye. Bueno, Heidegger dijo cosas muy profundas sobre esta dimensión del lenguaje, ¿no? El lenguaje como expresión del ser, ¿no? Pero yo creo que eso es esencialmente la poesía. Y yo veo en mis alumnos que eso no ha desaparecido, ¿no? Unas veces puede que se oculte más, ¿no?
Pero los chicos, la gente joven, sigue necesitando la poesía. Y de hecho, es raro el joven que no haya escrito en un momento dado, ¿no? O, digamos, algún tipo de expresión poética, ¿no? Luego se puede canalizar, digamos, en un sentido de continuidad o no, pero en algún momento han sentido la necesidad de la poesía. Bueno, mira, yo creo que yo me hago eco de lo que dice Sánchez Robaina. En el caso personal, yo he realizado muchos talleres de poesía con jóvenes, pero mucho tiempo, y sobre todo una experiencia inolvidable que se renueva cada día, que es los talleres para niños de 7 a 12 años. Es algo fabuloso, como esa inclinación hacia lo poético, hacia la manera de entender el mundo que tienen esos niños. Y luego, con relación a la tradición poética venezolana, también me ha conmovido mucho cómo está siempre viviendo, renovándose, quiero decir, en los festivales mundiales de poesía. Me tocó por muchos años ser coordinador del Festival Mundial de Poesía de Venezuela. Y es asombroso la cantidad de jóvenes y muchachas, sobre todo niñas, mujeres, que tienen una gran voz o están naciendo a una voz. O sea, si no están realizadas, están en busca de esa realización. Y es como inagotable. Realmente creo que hay una gran renovación siempre, ¿no? Como un brote constante de esa sensibilidad para ver el mundo desde la poesía. Yo creo que en mi caso fue, o sigue siendo, admirable. Dice un poeta, a manera de provocación, que el poeta revierte, revoluciona, transforma, crea palabras. Lo hicieron todos los latinoamericanos, desde Hellman hasta Benedetti, hasta Octavio Paz, el mismo Octavio Paz, que crearon nuevos neologismos. Ayúdame, poeta, que usted es lingüista de aquí. Exactamente. ¿Me permites decir Fíjese que la poesía cuando Hellman comenzó habla antes? de que la poesía es una forma de resistencia, está refundando un discurso. No, yo no y estoy una afirmando visión. nada. ¿Está refundando? Ahí queda la pregunta. Refundando una realidad, un discurso, una visión del mundo. A partir de ahí se puede ramificar lo que uno piensa en particular como poeta. Y eso es lo que cada uno puede expresar. Cada uno de los poetas invitados. Claro. ¿Qué expresa a partir de ahí? Exactamente. ¿Y qué opina México de esto que estamos debatiendo? No, bueno, mira, la poesía comenzó Con ese antes. acento. Mucho antes. No, mira, la poesía en México comenzó antes del español. Hay una poesía de inspiración indígena que comenzó con los mitos mexicanos de creación, de los dioses, y luego ha continuado también una poesía indígena que nosotros podríamos decir que son las supervivencias de un mundo mágico, con los chamanes, que ya los mencionaron, María Sabina, la poesía de iniciación al éxtasis de los huicholes, o sea que ha sido una poesía que ha florecido al margen o al mismo tiempo que el español. Y al margen de la exclusión, sí. digamos, de su propia Y cultura. luego tenemos quizás para mí la mejor poeta mujer que ha habido en Hispanoamérica, que ha sido Sor Juana Inés de la Cruz. Claro. Es la poeta por excelencia y ya es precursora de muchas cosas en la poesía actual, porque siempre se le está renovando el recuerdo de Sor Juana Inés de la Cruz. Fue la que dio en la carta Sor Filotea el derecho a la mujer a pensar y ya escribir, que tuviera casi como decían Virginia Woolf, en su cuarto propio. Y fue la enunciación de los derechos de la mujer a pensar, y eso fue en el siglo XVIII, comienzo con Sor Juana Inés de la Cruz. Por eso yo me remito a que la poesía en español pues es anterior a Hellman, a Paz y a muchos, porque viene desde los mitos. Y desde la antigüedad. Aunque no en español, Exacto. como yo digo, los mitos mexicanos comenzaron antes y comenzaron con la plástica, la expresión de los murales, de la escultura. Precisamente hay una obra azteca que a mí me fascina, que es la escultura de un rayo de luz. Cuando un escultor azteca, prehispánico, logra fijar en la piedra
la forma de un rayo de luz, es un gran artista claro. y gran poeta también. Es un gran poeta. Sí, sobre todo. también le dieron a otra obra un corazón, Claro. pero un corazón que tiene rostro, que tiene ojos. Entonces vivificó, poetizó la forma del corazón. Ay, y eso es un acto de poesía Y- extraordinario. pero ha habido un diálogo siempre, ¿verdad? Lo dejo Sí, en el arte. en el entre arte. entre poesía, pintura, música, Exactamente. desde siempre, ¿no? Es más, la poesía, decía un crítico, tiene su propia entonación. Sí. Cuando uno la lee, aunque sea solamente en tu cerebro, ¿no? Sí, Tiene no. una musicalidad. Sí, bueno, que precisamente eso, mira. Te la eso- plantea el poeta, ¿no? Ahora que están hablando de la poesía en nuestro tiempo, mucha de la poesía ha pasado, mucha de la poesía ha pasado a formas musicales. Los jóvenes cantan poesía. Ha habido Esto poetas de la es. poesía como Leonard Cohen, Agustín Lara, le decían el músico poeta, Bob es Dylan, decir, Bob Bob Dylan. Dylan, pero anteriormente los Eso. boleros, en el mambo, en muchas formas de la música, es una forma de Pero poesía que pasó a la música. Yo creo Sí, que espérate. hay un gran peligro. Y para mí Sí. el peligro se llama como una fagocitación de la poesía para la poesía en música, Sí. que es algo. Y para mí fue una tragedia el señal de Bob Dylan con el premio Nobel, porque Exactamente. eso es otra cosa. Eso sí, claro. Y ya tienen millones de jóvenes como público, pero el pequeño espacio de la poesía no se puede dejar como si fue la misma cosa de la poesía en música. Es una forma, esta sí, es una forma es una de expresión. resistencia Sí, 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 necesaria, sí, sí, porque sí, la sí. poesía sobre la página o la poesía en una performance es otra cosa, se debe respetar. Ahora, hoy yo creo que contra esta invasión del mercado musical, de la mergeología musical, la poesía La es como el mercantilización. panda blanco, ¿cómo se llama? Sí, El panda sí, blanco. sí, sí, sí. Tenemos a El oso proteger el panda blanco porque Bob Dylan, el Nobel, yo me gusta muchísimo el sonido y la mezcla de palabras y música de Bob Dylan, pero no es poesía. Y esta invasión, esta colonización de la poesía para los cantautores, dice, Sí, cantautores. es una ruina, es una catástrofe. No, la Estoy- Soy catástrofe- muy quizá la diplomático. catástrofe es un Total, tema, total. un tema No estoy muy de acuerdo, controversial, pero León, bueno. pero tenemos que despedirnos. Lo que sí podemos escuchar a estos distinguidos poetas, personalidades que nos visitan La invitación. a las 7 de la noche. Sí, Y mañana hay un conversatorio también donde se van a leer poemas, ¿no? Así es. De los poetas invitados. Sí, esta noche justamente es el acto inaugural Abierto al público. abierto al público, totalmente gratuito en el Teatro Nacional, en la sala Aida Bonelli. Pueden ir todos, a todo el que le gusta la poesía, a todo el que quiere escuchar, y al que no le gusta y le va a empezar a gustar a partir de ahora. Esta noche todos ahí A a las las 7. 7 de la noche, que es donde el festival arranca oficialmente con todos los poetas internacionales y nacionales invitados. Ahí estaremos. Ahí está. Entonces hemos estado conversando en esta edición de Cita Cultural con estos distinguidos poetas que nos visitan en la 5ª edición del Festival Internacional de Poesía. La editora, agente literaria Irene Magrelli, don Valerio Magrelli, su padre, que es poeta, Mercedes Rofé desde Argentina, bienvenida, un gran honor. Homero Aritgis, desde México, lo dije bien, Aritgis. Perfecto. Desde México, Luis Alberto Crespo desde Venezuela y Andrés Sánchez Robaina nos visita desde España. Ya Miriam Moscona estuvo aquí con el poeta León Félix Batista en el estado programa, ¿no? en el país Bienvenidos varias amigos, veces, sí. un gran honor tenerlo en la República Dominicana. Gracias. Nos vemos a las Gracias. 7 de la noche en la sala Aida Bonelli de Díaz del Teatro Nacional Eduardo Brito. Invitados todos. Feliz día. Muy bien.